Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, pero al mismo tiempo bastante polémico, y es todo aquello que gira en torno a esas experiencias dentro de Cuba, principalmente dirigidas a los turistas, que se venden como algo increíble, y la realidad es que muchas de ellas están completamente sobrevaloradas. La primera experiencia con la que comenzamos el video es considerado uno de los lugares más famosos de la ciudad, y como pueden estar viendo en pantalla estaremos hablando del Malecón de La Habana. De hecho, vamos a acercarnos para que vean cómo se encuentra la marea, ya que venimos a grabar el malecón en horarios bien tempranos, porque durante el día déjenme decirles que el sol comienza a picar y uno tiene que protegerse un poco de las radiaciones solares. Tanto cubanos como extranjeros seguro han visto fotos espectaculares en mar rompiendo contra el muro, parejas caminando, música en vivo. Para muchos es algo diferente, único y exclusivo, debido a que, por ejemplo, vienen de un país que no cuentan con playas o zona costera. Ahí quiero mostrarles como una de las entradas que tiene para acceder a la zona más cercana al mar. Y también mostrarles una de las famosas posetas en las que vienen muchos jóvenes a darse un chapuzón. No, de hecho, aquí hay unos cuantos en eso. ¿Que es algo peligroso? Total. Pero bueno. Por aquí bajan las personas. Además de utilizarlo como un método de entretenimiento, también las personas con un poco más de edad, y cualquier persona de cualquier edad, en dependencia de la creencia o no, lo utilizan como un medio para hacer sus ceremonias religiosas y demás. ¿Por qué les digo que la realidad es otra? Bueno, primero comenzar por el simple hecho que la mayor experiencia de la que se puede hablar respecto al malecón es en los horarios de la noche, donde muchos turistas vienen a caminar, quieren esperar el atardecer en esta zona de la ciudad, y hasta cierto punto no es del todo seguro estar hasta horarios bien tardíos caminando o deambulando por el malecón, por el simple hecho de que este sitio alberga todo tipo de público, y más ahora en la actualidad, cuando este viene siendo ese sitio ideal para esperar las largas horas de apagón. Sí, muchos cubanos que viven cerca del malecón, cuando les quitan la luz, dicen: oye, déjame moverme para el malecón y sentarme ahí un rato para que sea ver las olas, ver el tiempo pasar, dar un poco de muela, como dice el buen cubano, y así pasan su tiempo hasta que les reponen nuevamente la luz eléctrica. Hace mucho en el canal no hacíamos un pequeño recorrido por el malecón. Voy a aprovechar este espacio para hacerlo y mostrarles sus alrededores. Aquí vemos parte de la infraestructura de muchas edificaciones que se encuentran cerca de él, que por cuestiones del salitre, de estar cerca del mar, se deterioran por completo, y para nadie es un secreto que estas edificaciones deben estar en constante mantenimiento debido a este motivo. Y como pueden ver, el cubano le huye al sol. Ahora mismo soy una de las pocas personas que se encuentra caminando por todo el malecón, pero déjenme decirles que en los horarios nocturnos estos muros que ven aquí, vaya, se prenden, como decimos nosotros, de una cantidad de gente, no les puedo explicar. Por eso tienen que saber con qué tipo de personas lidian, con quién depositan su confianza, y más si te encuentras con personas aquí que son completamente desconocidas, que uno no sabe realmente quién es. Entonces, mucho tacto, la verdad. Debido a la gran aglomeración de personas que se concentra aquí casi todos los días, siempre uno quiere tomarse un traguito, siempre quiere uno como que tener un espacio de compartición, ya que no todos tienen esa posibilidad o ese bolsillo de ir a una discoteca, de ir a un espacio de música, un espacio bailable, y al final mueren aquí en el muro del malecón con una de estas carretillas que venden productos, ya sea refresco, bebidas, aguas y demás, y muchos de esos envases mueren o terminan, como pueden estar viendo, en estas mismas posetas. Y ya saben lo que puede conllevar a eso, el tema de la contaminación.
Vamos ahora a cruzar para estar frente por frente al malecón y mostrarles más de estos lugares que se encuentran cerca del muro de esta zona costera. Como ven, en la actualidad existen muchos sitios cercanos al malecón que han quedado ahí parados en el tiempo, no se les da el uso adecuado debido a falta de recursos y terminan siendo sitios como estos, completamente abandonados. También el malecón es esa parte de La Habana donde el artista viene a depositar su arte, y quería compartirles esta obra de arte, valga la redundancia, que formó parte de la última Bienal de La Habana. Miren qué interesante esto. Es básicamente como un acuario. Y por ahí en todo el malecón hay distribuidas varias de estas obras de este último acontecimiento o este último evento que se distribuyeron por todo el malecón. Vamos ahora con los famosos autos antiguos de Cuba, los cuales son considerados toda una postal muy buscada. Pero para los turistas que quieren usarlos como transporte, como medio para moverse dentro de la ciudad o dentro del país, la realidad es otra. Los precios para alquilar un coche clásico son muy altos y muchas veces no hay garantía de buen funcionamiento o seguridad. Además, las rutas son bien limitadas y si algo falla, la asistencia es mínima. Y esto viene siendo como una realidad general básicamente, ya que la experiencia es en dependencia de la persona, del bolsillo de la persona, el auto clásico con el que lidien, entre otros aspectos que tiene que funcionar todo en su conjunto para hacer una experiencia positiva o negativa. Taxi económico. Gracias, tenga un buen día. Literalmente estuvimos recorriendo lo que es el epicentro de los autos clásicos aquí en el centro de la ciudad, o al menos los que se rentan para los turistas. Pero déjenme decirles que ellos están distribuidos prácticamente en toda La Habana. Y además, como muchos de ustedes saben, también los autos clásicos que no son tan cuidados o no son dedicados al turismo funcionan como transporte público para el cubano común. De hecho, ahora estamos pasando por la piquera de los taxis que van con destino rumbo a lo que es Habana del Este, entre otros sitios. Una muy buena estrategia para ellos es estar parqueados cerca de sitios donde saben que comúnmente
son visitados por turistas. Y así tienen clientela segura. Miren, aquí les muestro la parte delantera del Hotel Saratoga. Y miren cómo hay aquí autos clásicos. Otra experiencia que quiero mencionar en este video es lo relacionado con la vida nocturna. Vida nocturna que en tiempo pasado ya se ha perdido por completo, hace mucho dejó de ser lo que era y déjenme decirles que es hasta anhelada por el propio cubano. Olvídense del extranjero. Esa nocturnidad de estar hasta las tantas horas en la calle, vacilando, gozando, tomando, ese espíritu que tenía antes el cubano de un fiestero eterno, de ir a un sitio nocturno y que te cojan las 6, 7 de la mañana y que veas el sol y que ya regreses para tu casa en los horarios bien tempranos de la mañana. Eso se ha perdido completamente a tal punto de que ya 9, 10 de la noche usted pasa por cualquier calle de La Habana, por cualquier barrio, por cualquier municipio y ya el cubano está recogido. ¿Qué pasa? Que en la parte turística sí te puedes encontrar un poco más de flujo de cubanos y de extranjeros porque ese viene siendo uno de los objetivos principales del turista en su viaje a Cuba. Disfrutar, conocer, interactuar, compartir, llevarse a casa esa supuesta imagen divertida, solidaria que presenta el cubano. Al mismo tiempo, muchos cubanos no se encuentran deambulando por las calles tan tarde debido al tema de la seguridad, al tema del peligro, el miedo de que te asalten, de que roben, y eso creo que es algo que también tiene que tener en cuenta alguien que conozca o visite Cuba por primera vez y no sepa hacia dónde se dirige, no sabe cuál es su destino, no cuenta con alguien que te diga, oye, tienes que coger por aquí, ten cuidado por allá. Esa vibra o ese ambiente que se vivía antes en los centros nocturnos dentro de Cuba dio un giro completamente de 180 grados, tengo que decir 180 pues seguido 360, regresamos al mismo ciclo. Hablemos ahora de las promociones y precios low cost o a bajo costo, como nos gusta decir a nosotros en Cuba, algo baratico, algo baratucho, algo económico, que no siempre funciona del todo bien. El turista tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener mucho tacto, tiene que leer las reseñas, estar al tanto de todo, porque esto se presta precisamente para ir tras algo económico, algo que sea más agradable para tu bolsillo y toda la experiencia dentro de Cuba a la hora de realizar un viaje, a la hora de ir a una paladar, a la hora de comer, de rentarse. A veces el tiro te sale por la culata por el simple hecho de ahorrarte un dinerillo. ¿Cuáles vendrían siendo las consecuencias de acceder a este tipo de promociones o de precios? Simples, que como les dije anteriormente, puede que funcione, puede que sea algo realmente económico, barato, asequible y que valga la pena, pero en muchos casos no es así, a tal punto de llevarte la sorpresa de que el servicio no te lo hacen del todo completo, es algo que no satisface tus necesidades y ahí es cuando viene la decepción, la tristeza, el tema de coño, si hubiese pagado esto que era más caro, era más seguro, ¿saben? Y entonces me fui por lo más barato y al final terminé perdiendo yo, porque hay un refrán muy famoso aquí en Cuba, que a lo mejor ustedes lo conocen, que dice que lo barato sale caro. Aquí muy casual de la vida creándoles el contenido, dos personas confundiéndome con turistas. Uno me dijo Happy Holiday y otro desde su Visit Taxi pitándome para que me monte en su Visit Taxi y hacerme el servicio de viajar a donde yo desee. Sabemos que la comida cubana es deliciosa, pero muchos paladares en zonas turísticas ofrecen menús muy elevados, con porciones pequeñas y una adaptación al gusto extranjero, que esto, déjenme les digo, hace que se pierda completamente la esencia de la comida local. Además, la calidad puede variar mucho y no es raro que los ingredientes sean importados o que los platos sean repetitivos. Para la siguiente experiencia vamos a acercarnos un poco a lo que es como tal la parte turística de aquí de la ciudad de La Habana, porque lo que viene a continuación es debatir respecto al tema de las palabras y los restaurantes. Es por ello que vamos a adentrarnos por aquí por el callejón de los peluqueros en búsqueda de todos estos restaurantes que la mayoría son dirigidos a un público extranjero. Y así viven conmigo cómo se encuentra el ambiente para esta parte de La Habana.
Déjenme decirles que todavía es bien temprano en la mañana, pero es increíble ver estos sitios vacíos porque casi siempre están llenos de turistas en este horario desayunando, ya comiendo algo, y más en un sitio como este, Antojos. Pero creo que ellos abren un poco más tarde. Vaya, esta es una calle que sinceramente no para el flujo de extranjeros, los extranjeros aquí consumiendo, sentados. Y es un poco impactante ver algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado a ver en un sitio como este. Aprovechando para decirles que no pienso entrar tanto en detalle con el tema de las palabras y tal, porque recientemente estuvimos haciendo un video si de comida en Cuba estamos hablando. Y ahí estuvimos reflejando todas esas realidades, así que si no lo han visto, les invito a que lo vean. Vamos a mostrarles más restaurantes conocidos así o visitados por el extranjero. Y ahora voy a mencionarles dos de los más top, según yo, aquí en La Habana. Tenemos por aquí Al Carbón, que yo creo que es uno de los más caros de La Habana. Y bueno, creo que se llama así en alusión a que los platos principales o icónicos del restaurante son básicamente hechos al carbón. Y cerquitica de este, haciéndole competencia como uno de los más top así respecto a lugares comestibles para venir a comer y tal, está este que se llama el Cha-Cha-Cha. Que bueno, se los menciono porque son restaurantes, pero como tal no son paladares, que viene siendo como que el sitio así más visitado para degustar de todas las comidas del día, en el caso de los extranjeros. Sitios que, como pueden ver, la mayoría abren en un horario más tarde, después del mediodía, que me gustaría que si han tenido la oportunidad o han vivido la experiencia de comer en estos sitios, que comenten abajo en la parte de los comentarios qué tal fue su vivencia en estos lugares. Hablemos ahora de las casas particulares, y este aspecto en específico lo que voy a expresar es en base a todas las peripecias, todas las experiencias que ustedes mismos me han contado que han vivido en su viaje a Cuba, en su recorrido, porque sí, he hablado con muchos de ustedes y me han dicho y me han contado cómo es su experiencia aquí, cómo lo han pasado. Primero que nada, y esto viene siendo algo similar al tema de los autos clásicos, es en dependencia de la casa que te toque, el casero, lo que realmente buscas o las comodidades que buscas en un lugar en 4 paredes para tener un confort y la comodidad necesaria para tener un sitio ideal para vivir durante tu estancia en el país. Cosa que desde mi punto de vista como cubano viene siendo algo completamente diferente, porque por ejemplo yo tengo que acudir a estas casas de renta para moverme a otras provincias, porque ahí es donde yo hago mi estancia para poder crearles contenido fuera de La Habana. Y como yo soy cubano, como sea lo que me voy a enfrentar, quizás puedo decirles que uno se conforma con 2 o 3 comodidades, y a lo mejor el extranjero está acostumbrado a unas comodidades más lujosas, más cómodas, y son como que, ¿saben?, 2 puntos completamente diferentes. Uno tiene que estar bien claro
realmente lo que quiere o lo que desea respecto a comodidades en un sitio como una casa de renta. Tratar de contactar directamente con el dueño de la casa, porque sí, hay intermediarios como las mismas aplicaciones, las mismas páginas para poder reservar, y entonces es triste y lamentable llegar a un sitio y encontrarte lo que no esperabas. Hay muchos casos en los cuales no cuentan con aire acondicionado, que esto viene siendo ya como algo primordial, y más si vas a rentar a un extranjero. El agua es limitada, quizás la casa con este tema de los apagones, que los apagones aquí están más terroríficos cada día que pasa. A lo mejor el dueño de la casa no tiene una planta eléctrica para solucionar el tema del apagón y tienes que someterte al apagón. Se ausente no solo la electricidad, sino también el agua y el gas, y son aspectos que sí siento que alguien que lleve ese tipo de negocios tiene que estar garantizando al 100% para que la experiencia sea lo más agradable para el cliente. Pero bueno, ya les menciono esto porque hasta cierto punto ya no depende de la persona. Por eso, aprovechando que estamos hablando sobre el tema, vamos a hacer un pequeño debate, pequeñito, para ya movernos hacia la próxima experiencia relacionada con los precios de estas casas de renta por noche, y para eso vamos a ir a nuestra página de confianza. Aquí voy a estar poniendo varias imágenes de lo que pude estar captando, y se pueden dar cuenta que los precios por noche van oscilando entre los 15 USD o los $15 a $30. Esto depende de la zona donde está ubicada la casa, si incluyen desayuno o no, que yo creo que este precio solo incluye la estancia por noche. El precio del desayuno es aparte y creo que son como unos $15. O sea, que estoy mencionando precios actuales, precios que ahora mismo te puedes encontrar, pero esto puede variar en dependencia del sitio donde usted esté rentado. Déjenme y les cuento que a pesar de que existen muchos negocios, muchas casas de rentas aquí dentro de La Habana, si te vas para otra provincia o si te alejas de la capital, este precio, y se los digo por experiencia propia, es mucho más elevado. Esta misma que cuesta $30 la noche. Cuenta con 2 plantas, 5 habitaciones, baños privados. Se encuentra ubicada en el barrio del Vedado. Tiene Wi-Fi gratis, algo que en parte es importante para el turista y más aquel que no tiene esa destreza de conseguir rápido una SIM para poder conectarse al internet, los paquetes de datos móviles y demás. Finalmente vamos a estar hablando de lo que yo considero como la experiencia más sobrevalorada que vamos a estar mencionando en este video. La Cuba idílica, ese paraíso eterno que siempre se vende, donde puedes venir siempre a vacacionar, a disfrutar, donde todas las experiencias que vivan van a ser súper exquisitas y donde siempre se anda constantemente romantizando la imagen de la isla. Uno como cubano viviendo en Cuba, viviendo la realidad que todos vivimos en nuestro día a día, no podemos estar de acuerdo con estas afirmaciones o con estas expresiones o con esta imagen debido a todas las dificultades actuales que se enfrentan. Yo puedo catalogar a Cuba ahora mismo como ese payaso. Saben que el payaso es ese personaje ficticio que por fuera se encuentra riendo, sonriendo, lleno de felicidad, pero por dentro es una completa tristeza, es siempre llorando, es siempre sufriendo. Y saben, como que básicamente preparando el guión y preparando todo lo relacionado con este contenido, me vino esa imagen a la cabeza. Y si hablamos de este aspecto relacionado con el tema de los turistas, es bien triste, déjenme subir un poco aquí el trípode, es bien triste que alguien venga con una idea, con una expectativa altísima de todo lo que va a vivir, y cuando regrese a su país se vaya con una idea completamente diferente, se lleve muchísimas sorpresas, tenga muchos plot twists en toda su experiencia, en todo su recorrido por la ciudad o por el país, a tal punto de ver a Cuba como una experiencia que solo van a vivir una sola vez y en el caso de vivirla ya no piensan repetirla. Cuéntenme, ¿qué les pareció la temática del día de hoy? Saben que siempre soy fiel lector y literalmente oyente de todo lo que tienen que decir respecto a lo que vamos debatiendo en el video. ¿Qué creen al respecto? Si son experiencias sobrevaloradas, si son infravaloradas, si son experiencias normales, si realmente se vende como algo súper espectacular y cuando vienes a ver es completamente contradictorio. Creo que es necesario que este tipo de temáticas ustedes aporten todo lo que piensan, también comenten otras experiencias que no hayamos mencionado en este video y así vamos concluyendo este contenido por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan tomado nota por si alguien desea hacer un viaje a Cuba y ya como que viene preparado psicológicamente para
cosas que puede enfrentarse durante su experiencia. No olvides dejar un me gusta, compartir el video con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Nos vemos próximamente con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.